Gente de aquí. El día a día de un gran canario. All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar del mar y lo vamos a hacer con una persona que le apasiona todos estos temas y que lo ha vivido de cerca. Y además nos va a contar muchas anécdotas. Estén preparados porque aquí comienza Gente de aquí. Procede, quítase andar hacia el saber. Moving. Don Julio González Padrón, nos encontramos junto al mar, junto a los barcos y se puede decir, creo yo, que su vida también se ha desarrollado mucha parte así, ¿no? Junto al mar, sí, junto al barco. Un cuarto, bueno, yo tengo ahora 63 años, relacionado con el mar siempre he estado, desde que nací, porque de pequeñito yo siempre he dicho que mi afición por el mar aparece en la playa de Selneta, en la playa de Merenara, en la Charca Pérez, en la Charca Selneta con mi barquito. Luego como profesión, pues un cuarto de mi vida, ¿no? 25 años dedicado al mar. Y ahora que estoy jubilado, yo creo que tampoco me he separado del mar, porque ahora que me he hecho, siempre he dicho, escritor tardío, marítimo tardío, ¿no? Pues me he dedicado al mar, de alguna forma sigo enganchado a este líquido elemento. Desde pequeño dice que estaba vinculado ya a Taliarte y a todas esas playas, sí. Pero ¿qué es lo que tiene que realmente le llama tanto la atención para continuar ese vínculo durante tantos años? El mar, sobre todo cuando pienso, porque me ha ocurrido con otros amigos que conozco marinos, primero el isleño nace y ve el mar, o sea, el isleño el mar lo siente, es como imagino que el que vive en Alaska con el hielo, ¿no? Entonces, pero luego empiezas esas aficiones, empiezas a ver a los marinos con aquella parca, los hombres valientes, como le decía, yo siempre hago el cuento, la canción de Mari Sánchez, los hombres valientes del muelle grande. Nuestro padre tenía la buena costumbre, que lo tienen muchas familias canarias, los domingos era el paseo al muelle. Entonces, sobre todo a mi hermano pequeño, Antonio González, y a mí nos ponía en la parte de atrás de la furgoneta, la peligra, le decíamos la parte de atrás, y nos daba una vuelta siempre por el muelle. Y entonces cuando llegábamos al muelle decía, ahora vamos a ver a los hombres valientes. Y yo, claro, un niño pues de 7 años y tal, hombres valientes, pues yo entraba, veía los barcos, aquello que siempre me llamó mucho la atención, aquellas chimeneas, eso siempre me llamaba mucho la atención. Y entonces un día le pregunté, papá, ¿qué son los hombres valientes? Porque claro, yo a los hombres valientes. Y entonces estaban cargando, era un domingo, estaban cargando plátanos en un Castle. Un Castle era un barco de la compañía Castle Line que llevaba la fruta a Inglaterra. Y entonces mi padre miró así para aquellos hombres que estaban, los portuarios, con sus camisas blancas, con esos remangados, hombres forzudos. Dice, esos son los hombres valientes, ¿no lo ves? Hoy es domingo y ahí están trabajando. Y entonces yo recuerdo, con 7 años, me entró una especie de necesidad de inspiración. Y yo le dije, papá, cuando yo sea grande quiero ser un hombre valiente. Y entonces el viejo, que después me lo contó de mayor, porque claro, de 7 años no podía, me dice, no, tú vas a ser un hombre valiente, pero un hombre valiente de la mar. Dice, como yo. Y ese como yo, mi padre, que era pues comerciante de la ciudad de Telde, comerciante de tejido, pues no me sonó. De viejo después me explicó, cuando yo le dije que quería estudiar náutica, ya me explicó que su afición era de ser marino y que nunca pudo serlo porque era hijo único y cuidaba de su madre, tuvo que hacerse cargo del negocio familiar, pero que su ilusión fue eso. Entonces, cuando él en su día me dijo, tú vas a ser un hombre valiente pero de la mar, de alguna forma me estaba profetizando que en el futuro iba a ser marino. Es muy bonito, pero es así.
¿Y recuerda, no sé si de niño ya, esas primeras embarcaciones? Sí, en un barco sí. por primera vez, o esas primeras. Hombre, yo siempre digo que los Reyes, entonces el plástico no era muy normal, pero los Reyes en aquel verano, aquel año, me regalaron un barquito de plástico que estaba contentísimo. Llegó el verano y sin embargo lo cambié por uno de lata, hecho, que me lo hizo Olegario, un amigo Olegario, bueno, es una familia, él es constructor, en fin, ya somos todos ya mejor. Era con una lata de aceite y barra. Y resulta que recuerdo que se me caía, y descubrí esta estabilidad que me sirvió después. Se me caía, yo no entendía por qué el barco no me flotaba y el otro Olegario sí. Entonces Olegario me dice, ponle una piedra aquí en el fondo. Olegario había descubierto, o de alguna forma me había enseñado lo que nosotros le llamamos en marino el cajé, que es la distancia, el centro de gravedad, o sea, bajaba al centro de gravedad y el barco flotaba. Entonces, aquel barco de lata, vamos, desplazó al de plástico, hecho seguramente la mejor juguetería del mundo, porque fue mi pasión. Entonces fue los barcos de lata, aquellos barcos de lata de dos proas que no sé si eran preciosos. Le entraba agua, entonces le ponía jabón lagarto, así se le en las uniones para que no entrara, y esa era mi pasión. Ya de luego tuve uno que era un velerito, y después ya de mayor ya tuve mi propia embarcación, una embarcación pequeña. Fui teniendo siempre embarcaciones, por cierto, una de ellas existe todavía, el Pichi, y está en Lanzarote, que hasta además creo que sigue mi nombre, o sea que de alguna forma también he sido armador. Además ha tenido la suerte, pues, de esa pasión por el mar, dedicarse profesionalmente, ¿no? Sí, ya después descubro efectivamente, aunque yo en mis últimos años, yo fui mi generación fue el último preu, después apareció el famoso COU, nosotros hacíamos 6 años de bachiller, una revalida y un preu universitario, que era digamos lo que ahora se llama... no me acuerdo, después del COA, bueno, nosotros hacíamos el preu. Y yo resulta que yo hice preuniversitario porque quería hacer medicina, pero quería hacer medicina porque era la moda, ¿sí? Esto era por épocas, en aquella época todos mis amigos eran médicos, y pues médico, pues a mí me tocaba como Ventura Suárez Rivero, lo digo porque es un personaje de Telde, pues venga, vamos a hacer medicina. Pero aquel verano, me acuerdo que aprobé en junio, estudié en Agüimes, por cierto, fue el último, porque era el último sitio. Aquel verano hice una especie de mini crucero con mi cuñado, que era jefe de máquina en Transmediterránea, y entonces me dediqué ese verano, hicimos un par de viajes por las islas. Entonces yo empecé a ver a aquellos hombres, claro, es la cosa, tengo entonces 17 años creo, 17, 18, aquellos uniformes blancos, aquella gente, aquí para nosotros que no nos está oyendo nadie, ligando de mala manera, porque yo estaba eso. Y yo decía, ¿y esto qué es? Claro, aquellos uniformes vestían mucho, en el verano era blanco. Barcos de pasaje, vamos, vacaciones en el mar, me tenían loco, dije, que va, ni medicina ni nada, lo mío es tal. Entonces recuerdo que fui a Telde, cogí a un primo mío, Paco Pérez Falcón, y lo digo porque nos va a oír, que él estaba entonces, se había matriculado ya de ingeniería de estructuras metálicas, también estaba un poco de moda. Y lo que me dijeron, no, Paco, lo nuestro es la mar. La nuestra es la mar, de alguna forma yo tenía afición, y entonces en ese muelle, no sé si lo veremos ahora aquí, sí, embarqué hice la carrera, estudié primero en Cádiz, en Tenerife y luego en Cádiz, y luego embarqué por primera vez como oficial ya, ahí en el Miguel Martínez de Pinillo, y ya empezó mi vida profesional, entonces ya, no mentira, perdón. Como oficial, las prácticas las hice en Pinillo. Como oficial fui a una compañía inglesa, Cacique Navigation se llamaba, una compañía inglesa que nos dedicábamos a la línea tram. Tram en inglés tram significa vagabundo. Y esa línea tenía lo bueno que no sabías nunca dónde iba. Por ejemplo, salías de New Haven con destino Lagos, y a mitad de camino te decía, proceda, primer puerto, Summerside. Y ese estudio donde se y era en la otra parte del mundo. Yo tengo anécdotas simpáticas que a veces nos mandaban a sitios tan raros que estábamos media hora buscando de dónde era. No, eso es Vietnam, decía uno. No, Vietnam no es porque entonces tal. Eso hasta que el derrotero, mira, hombre, esto es América del Sur, si está aquí, sí. O sea que era muy curioso que saludando a un amigo cubano, bueno, doctor. Eso es otra de las cosas que tiene la mar, que te conoces un montón de gente. Yo tengo amigos por los 5 continentes, ¿sí? Y antes dije Vietnam, y es que también tengo en Vietnam alguno que otro amigo. Entonces en ese barco, en esa compañía, Guadalupe, se llamaba Guadalupe, pero como era en inglés, la gente le decían Guadalupe. Hello, Guadalupe. Y yo le decía, Guadalupe, no, Guadalupe. Sí, porque el nombre estaba escrito en español. Pero claro, aquello era, que por cierto, aquel barco la compañía era inglesa, pero el barco era un poco la ONU, porque el capitán era alemán, el primer oficial iraquí, el segundo
no sé si era noruego, no me acuerdo. El tercero que estaba yo entré el tercero. Ah, no, había otro español, el jefe de máquina, Juan Tomás Perdomo Moreno. Era jefe de máquina de aquí de Canarios, y se acabó. Ya no había más allí después, en fin, de todas las nacionalidades, ¿no? Pero lo simpático tenía es que nos llevaba por todo el mundo. Lo mismo estábamos en un sitio que el otro, además en sitios rarísimos, y entonces ahí fue donde en realidad yo aprendí un poco, primero, a valorar pues, un montón de cosas, a conocer mejor el ser humano, eran otras culturas, a ver dónde estaba mi isla, a lo lejos que estábamos, ¿no? Y en fin, fue en realidad donde me formé. Luego ya empiezan las cosas, te echas novia y ya contra quieres venir a España y ya empieza a traerte la cosa y eso, y decide buscar una compañía española. Yo había hecho mis prácticas en Naviera Pinillo. Y entonces, desde que llamé a Naviera Pinillo, tiene que ser que durante los 400 días de mar que hice en Naviera Pinillo me porté muy bien, porque no hice sino llamar y vamos, a la semana ya tenía embarque en el esto, ¿no? Perdón, y sí. Durante esas etapas profesionales, ¿qué cargos y responsabilidades lleva a desarrollar? Sí, bueno, todos. Aunque estando de primer oficial, cuando me quedaba una semana o bueno, prácticamente nada para en nivel Pinillo, yo había pasado ya los primeros oficiales para mandar de capitán, te hacen pasar por todos los barcos, claro, para que conozcas todos los barcos. Entonces yo había hecho toda la ronda completa y ya me quedaba nada. Y entonces en Alicante se produce algo extraordinario. Estaba de primer oficial, aunque estuve una semana nada más de capitán, aunque seco, aquí en el Liana, pero bueno, estaba en Alicante en el buque, bueno, llegó ahí un señor y dice: Julio, el director de la naviera te espera en Tenerife. Estábamos en Alicante. Yo cuando me iba, no sé, quiero hablar contigo. Yo pensé pues, que me iba a decir: mira, el próximo ya es los tuyos, de tu época, ¿no? Bueno, cuando llego allí me dice: bueno, Julio, queremos encargarle un trabajo, estábamos en octubre, un trabajo en tierra. Digo, pero mire, yo soy marino. Dice: no, esto es un informe. Es que como usted es canario, es a ver si es capaz de hacer un informe sobre el congelado. Entonces es muy importante aquí la pesca y eso. Digo, bueno, al cabo tampoco, simplemente hago un estudio y tal. Y bueno, total, que efectivamente era octubre, dice, y ya después se queda de vacaciones. Bueno, de octubre, nosotros teníamos cada 4 meses 2 de vacaciones. Yo estaba recién embarcado, digo 4 y 2, o sea que iba a estar 3 meses de vacaciones. Me vine aquí al puerto de Las Palmas, hice el estudio aquel sobre el congelado, que entonces, por cierto, jugué a ser profeta y no me equivoqué. Ya hablaba del peligro de Marruecos, con que tarde o temprano nos iba a quitar la pesca. Sí, lo hablaba en mi informe. Y aunque el informe lo terminé en 10 días, me estuve todo el mes para coger las vacaciones. El caso que entregué mi informe, me llaman a Madrid, y yo incluso pensé, digo, esto me van a fusilar. Y yo voy a decir, mire, yo soy un informe, yo no soy ningún técnico, no soy economista, tal, pero fue todo lo contrario. Me dice el señor, mire, para felicitarlo por el informe, porque fue perfecto, muy objetivo, tal, incluso usted hace unas observaciones. Claro, también hay alguna carga política que no, digo, es lo de Marruecos, ¿verdad? Digo, es que fíjese, yo no sé por qué me da que Marruecos nos va a quitar la pesca. Fíjate, estoy hablando de lo que ocurrió 10 años después y tal, yo soy canario y eso y tal, en fin. Pero bueno, me lo perdonaron aquello. Sí, mire, es que hemos pensado, queremos un delegado nuevo para la provincia de Las Palmas. Y yo le dije, muy bien, sí, porque entonces el delegado ya se iba. Digo, muy bien, porque el puerto de Las Palmas no puede quedarse sin delegado, pero yo pensando en un señor que me iban a traer de Honolulu, yo que sé, esto, muy bien, me parece muy bien. Y hombre, y que tuviese conexión, digo, porque normalmente se cogían siempre a economistas, a tal, digo, hombre, que sea economista sí, pero que tenga relación con la mar, porque es más fácil. Si no, sí, lo hemos pensado. ¿Qué le parece ocupar el cargo? Y entonces yo digo, ¿a quién se refiere? ¿A mí? No me olvidar nunca de decir, mire, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no me acuerdo del apellido, mire señor, tal, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el apellido. Digo, mire, usted me dice a mí, me acuerdo mi frase en aquel despacho, me puse hasta de pie de los nervios. Digo, usted me dice a mí, lléveme este barco a Honolulu y yo se lo llevo a Honolulu o a Pinchimpín, o mire, en la isla King, aquí no sé dónde está la isla King. Dice, pues no, digo, por la isla King, una isla que está en el Pacífico, y fuimos nosotros en un barco Guadalupe a llevar tuberías para una base americana que había allí en el King, está ahí, no aparece ni en el mapa. Digo, hasta ahí se lo llevo. Digo, pero no, mire, yo no tengo conocimientos para hacer eso. Hombre, usted ha demostrado unos conocimientos. Digo, no, de mi tierra sí. Dice, pues eso es lo que nosotros queremos una persona que conozca tal, va a tener un equipo tal. Y bueno, pues vine por probar. Bueno, probar fue que la prueba en principio iba a ser de un mes, 2, 3 días, y me quedé 25 años de delegado. Y no le fue mal, ahí están los números, siempre lo digo, no le fue mal, porque alcanzamos unos éxitos. Bueno, el puerto de Las Palmas se convirtió en el de mayor carga. Bueno, también es fácil, esto era un sitio grande. Pero bueno, no le fue mal cuando me mantuvieron 25 años, hasta que me jubilé. ¿Qué anécdotas, qué cosas ha encontrado pues, en esos viajes, en esos países, en esas islas?
Oye, yo tengo de todo, de anécdotas. Es más, una de mis ideas y eso es hacer un libro con todas aquellas cosas simpáticas que me ocurrieron en la mar. De hecho, tengo un libro, cuentos, refranes y poemas de la mar, que esos cuentos en realidad no son cuentos, son historias. Lo que pasa es que en la mar todo se idealiza, o sea, en la mar, vamos, voy a explicarlo algo para que la gente lo entienda. Un pescador jamás pescará un pez de este tamaño, será así, ¿no? Y una marejadilla, un temporal, una marejadilla, yo no marejadilla, es un temporal, pero además es el más fuerte. Sí, yo siempre he dicho que el ciclón más grande lo pasé yo llegando a Canadá, mentira, pero es que eso va con el marino, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchas historias que contar muy simpáticas, pero voy a contar una un poquito así. Yo la paso a cuento, porque encima las historias en la mar se van en la mar nos aburrimos tanto que nos vamos contando las cosas unos a los otros, incluso hasta por barco. Con este amigo que nombré Paco, eso, cuando nos cruzábamos en el estrecho, yo sabía que cogía el VHF, bueno, el VHF, un sistema de llamadas, y nos poníamos hablando, y entonces se conectaba otro, y casi todos los barcos españoles se conectaban, pero cuando estábamos en el extranjero, lo mismo. Si oías un tal, hola, yo soy un peruano, tal, sí que hay, y se metía en la conversación. Yo recuerdo que sin los mundiales de España, me lo gocé gracias a los italianos, peruanos, cada vez que había un español, mira que ganó España, así. España perdió en los mundiales aquellos de España. Bueno, pues esto es un cuento que sirve para la vida. Insisto, es una historia, pero que yo un poco novelo y la paso a cuento. En la compañía esta donde yo estaba, en la compañía inglesa, o sea, todos los ingleses tienen la figura hasta del capitán y luego la figura del comodoro. El comodoro en la marina inglesa, que es quizás de la más rígida en ese sentido, suele ser normalmente el más viejo de la compañía, suele ser el capitán más viejo, ese señor de barba, ese señor que no habla. Además el inglés cuando llega capitán se vuelve muy marino, muy de ojos azules profundos, siempre pensando, sí, parece que sí, pero no sé, la mar de alguna forma te transforma. Bueno, pues este hombre vamos a llamarle en honor a un capitán amigo mío que tuvo, que fue quizás el capitán que más me enseñó, Damián Guimerá, Manolo, pues vamos a llamarle Manolo, Manuel Manolo vamos a decirle que él era español, aunque era inglés. Era un capitán de estos extraordinarios, era el comodoro, él tenía el barco más moderno y era un maniobrista algo fuera de serie. Siempre tenía su barco, era un ejemplo, la verdad, todos los oficiales estábamos locos, queríamos imitar a Manolo, todos queríamos ser, cuando tú seas capitán, yo quiero ser Manolo, todos queríamos ser Manolo. Pero Manolo tenía un secreto, pero raro, que es que cuando llegaba, por ejemplo, en el Canal de la Mancha, o un estrecho, o en un sitio donde había niebla, lo que sea, algo de donde el capitán tenía que subir al puente, y ponerse al mando, no, ponerse un poco de asesor del piloto, decirle, sí, tomar el mando, en realidad, es el comandante, ¿no? Siempre que llegaba una cosa de esas, que el capitán tenía que subir a bordo, porque el capitán no va al puente, lo llamó al puente a asesorar a su piloto, tiene su primero, su segundo, tercer oficial, ¿no? Cuando subía, iba a la derrota. La derrota es un cuarto que hay antes de llegar al puente, donde están las cartas de navegación y esas cosas y tal. Entonces abría su caja, que solo tenía la llave, abría su caja y sacaba un cofre que tenía pequeñito, forrado en nácar. Y hace así, lo abría y lo cerraba. Y claro, aquello dejaba a todo el mundo mosca. Pero claro, ¿quién iba a preguntar a don Manuel? Manolo le estoy diciendo ahora porque ya después fuimos de tú a tú, pero a don Manuel, a don Manuel no se le preguntaba. Es más, él siempre, como anécdota, decía, cuando se decía, don Manuel está durmiendo, decía, el don Manuel no duerme, don Manuel descansa. Sí, el capitán, sí, porque él decía que el capitán tenía que estar las 24 horas. Era perfecto, el único que estaba las 24 horas despierto. Él decía que no dormía, que un capitán no podía dormir. Bueno, pues claro, cualquiera. Entonces los oficiales cuando sube al viejo, bueno, en el argot marinero se dice de forma cariñosa, al capitán se le llama el viejo, aunque tenga 15 años, es igual. Mira, vamos a entrar en el estrecho, dile al viejo que suba. Porque claro, hay que maniobrar, hay que hacer cosas, entre más profesionales. Entonces el viejo subía, perfecto, tal, iba a la derrota, abría aquellas, y entonces automáticamente el oficial iba allí y se ponía a ver qué. Pero claro, él miraba con aquellos ojos azules profundos, te erizaba, entonces tenías que cambiar la vista. Abría el cofre y lo cerraba. Y entraba. Y entonces ya el primer suponiendo que estoy yo ahí de primer oficial, estoy dando instrucciones al timonel, mira, tal, y él nunca se dirige al capitán, como buen capitán, se dirige siempre al oficial. No, dígale que caiga a estribor tanto. Entonces, no, tal, o no, hágate. O sea, él me iba corrigiendo, siempre con aquella profundidad, y por supuesto se le hacía caso, porque yo digo, era
auténtico. Pero aquel misterio del cofre nos tenía todos locos. Oye, le sacaste al viejo, no se pudo, y lo abrió un poquito, es un papel, bueno, está. Entonces empezaron las especulaciones. Unos decían que es que él era descendiente de Nelson y que tenía un botón de su chaqueta y que era como amuleto que le daba suerte. Otro decía que no, que él en realidad era descendiente de Cristóbal Colón y que tenía un dedo de Cristóbal Colón disecado allí. Otro decía, ¿cómo va a ser de Cristóbal Colón cuando es inglés? Este tiene que ser de Barba Negra, que era un pirata, eso, y tiene un trozo de la barba que entonces cuando hago una maniobra rara, bueno, la verdad que todo el mundo especulaba, decía que no, eso es una cosa, es una oración que la lee. Bueno, en fin, aquello lo tenía todo el mundo loco. Pero ¿qué pasa? Como a todos nos llega nuestro retiro, después de cumplir 35 años de navegando, llegó una carta de London, es que yo iba a decir Castro London, es que se llamaba la compañía Castro London, de Londres, vaya, donde le comunicaba que tenía que entregar el mando a su primer oficial, porque ya tenía que jubilarse, concretamente en New Haven. El hombre, coño, con aquella rectitud tal de caballero inglés, lo cogió y la verdad que los ojos azules que tenía se le llenaron de lágrimas. Era toda la vida dedicado a la mar, era un capitán de estos, como digo, eterno, ¿no? Se quedó así loco, cerró la carta, pero eso sí, era recto. Reunió a sus oficiales y nos lo comunicó. Me acaba de comunicar Londres que tengo que abandonar porque ya llegó mi relevo y tal, y que pase mi relevo al primer oficial fulano de tal y tal, Mr. Tal, bueno, que estaba al lado, ¿no? Primer oficial. Bueno, tal, todo el mundo se quedó loco. Entonces hicimos la despedida en New Haven, cuando atracó el barco, estaba todo el mundo con su uniforme despidiendo, y él se fue abrazándonos a cada uno. Cosa curiosa porque no había dado nunca un abrazo, él daba siempre la mano. Él siempre daba la mano, además te fijas mucho, siempre subía con el uniforme, aquellos galones estos brillaban que parecían que eran de oro, ¿sí? Pues fue despidiéndose, tal, y cuando llega el primer oficial, le dio un apretón más fuerte a la cuenta. Entonces el primer oficial, humano, que es claro, también se le llenó los ojos del aire y le dice, don Manuel, mire, no me dé solo un abrazo, déme algún consejo, dígame algo. Entonces le dice, mira, fulano, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, mira, fulano, no te voy a dar un consejo porque tú sabes que yo no soy un hombre de... Era un sabio, como buen sabio no era de consejos, los sabios nunca dan consejos, los sabios siempre dicen, mira, yo no soy un hombre de consejos, tú eres un excelente capitán, o sea, vas a ser un excelente capitán, tú vas a ser una persona honrada, ve con rectitud en la vida y se acabó. Pero voy a hacer algo por ti, sí voy a hacer algo por ti, mira, como te digo, no soy hombre de consejos, pero sí voy a hacer por ti. Entonces sí, se fue al cuello, tap, y se arrancó la llave del cofre. Vamos, a la gente se le echó los ojos fuera. Y si esta cosa la va a tirar, dice, esto es lo que te doy para tu vida. Claro, el primer oficial cogió aquella llave, es que eso estaba toda la compañía, eran cientos de oficiales esperando esto. Entonces, desde que el hombre se dio, se despidió, pim, pam, todo el mundo para arriba al fuerte, a ver lo que fue lo primero, ni quitar su uniforme ni nada. Entonces, abre, que es que no encontraba la llave, pim, sacó el cofre, abre el cofre, los ojos se clavaron allí a la... Y encuentra un papelito amarillento, por los años, eran muchos años. La verdad que fue un silencio de esto sepulcral, ¿no? Todo el mundo oyendo. Entonces se queda leyendo y nos mira así, porque claro, se queda leyendo de espalda. Y nos mira así, y claro, todo el mundo se quedó muerto. Aquí esto tiene que ser un testimonio de vida, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que dice fulano? Dice, babor es izquierda, estribor es derecha. Bueno, como comprenderán, esto es un cuento que yo no veo. Lo que quiero decir que es la enseñanza es la de Manolo. Manolo decía que los oficiales teníamos que estudiar siempre, seguir siempre estudiando, que no valía eso de, mira, la isleta, ¿y por qué sabes tú que la isleta? Porque da 3 y 1, no, compruebe usted en el libro de Faro que es 3 y 1. Mira, estamos a 2 millas, ¿por qué? No, está ahí, pero marque, vaya a la carta y marque. Aquí hay un bajo que yo conocí, yo sé que hay un bajo, ¿por qué? No, compruébalo. Al timonel, 5 estribor. Timonel, diga usted 5 estribor, porque tiene que repetirlo, y el que está más allá diga 5 estribor, porque si se repite 3 veces nadie se va a equivocar. Entonces, lo del estudio, lo de sobre todo las situaciones por estrella. Normalmente cuando nos situamos por estrella buscamos estrellas conocidas, no hacemos el reconocimiento, y eso está mal. Hay que hacer el reconocimiento, es un cálculo, sé que es un coñazo, pero hay que hacer el reconocimiento y saber que esa Casiopea y esta tal, y se hace el cálculo porque tú no puedes. Entonces eso de alguna forma es lo que nos vendía Manolo. Entonces no era Manolo, yo me inventé el cuento de Manolo, digo, estribor es derecha, babor es izquierda, y era el secreto guardado. Antes mencionar lo del ciclón,
¿Vivió muchas experiencias así Sí, similares? yo antes peligro, lo dije de pasada y es cierto. En un viaje precisamente de New Haven para Summerside. Summerside es un puerto que está en la isla del Príncipe Eduardo, eso está en Canadá, justo donde acaba Estados Unidos, donde empieza es la entrada a los Grandes Lagos. Hay que viajar nosotros, bueno, navegamos por ortodrómica. La ortodrómica es una especie de curva, como navegan los aviones, pero la ortodrómica la hicimos al revés. En vez de hacerla de sur hacia, o mejor dicho, de norte hacia la curva hacia el norte, la hicimos por el sur. Y entonces recuerdo que había un ciclón, el ciclón Ana se había formado como todo en el Caribe, pero venía subiendo por la costa de Estados Unidos para arriba, y a nosotros ese ciclón nos cogió, yo no quiero exagerar, pero más de 2000 millas o 1000 y pico millas de distancia, y sin embargo nos sacudió. Algo asombroso, mira, como en las películas, de perderse el barco, estar medio, y perdió otra vez. Yo pensé que ese día no llegamos. Eso fue miedo. Y ese temporal duró 4 días seguidos. O sea, no, y ahora descanso, no. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¡pim! El barco, el piloto automático no se podía porque no lo manteníamos, le dábamos a los pilotos automáticos, se le da un margen de error de 5 grados o tal. No, le medíamos 15 y igual, el barco lo hacía así, era ingobernable. Estuvo en el Atlántico botado el barco, encima íbamos en lastre, íbamos vacíos, íbamos a esa isla que después fue muy curioso, porque llegamos tarde, se nos cerró el hielo el barco y nos quedamos allí un mes hasta que vino el remolcador. Bueno, ese fue para mí de muchos temporales, porque yo he pasado temporales en el Golfo de León, ¿qué le iba a decir? El Golfo de León viniendo de Nápoles, también fue un temporal de miedo, pero de miedo convencido de que ya de ahí no salía. Además, yo estaba convencido, de alguna forma, que es otra de las curiosas cuando dice, se teme la muerte, se teme cuando empieza, luego hasta te haces hasta compañero. O sea, yo lo acepté como una cosa, y bueno, pues ya va a vender un rebencazo esto, nos mandará todo, y fíjate qué cosa curiosa, cómo es la condición humana. Me preocupaba el frío. Digo, Dios, y cuando el barco se hunde, puede ser un frío, o sea, antes de morir, no me preocupaba, qué estupidez, ¿verdad? Pero me preocupaba el frío que iba a pasar. Claro, estábamos allá a 0 grados. Y entonces, porque cuando llegamos allá, se nos puso a menos 18 grados bajo cero, que fue cuando se nos cerró el hielo. Pues aquello horrible, y dando el parte, que el ciclón seguía subiendo por la costa de los Estados Unidos, que cada vez más cerca, nosotros no podíamos hacer otra cosa más que capear el temporal. Existe una maniobra específica para mantener un temporal, pero vamos, cuando es un temporal no somos una cáscara de nuez. Y digo que ese barco era un barco moderno, bueno, era el más moderno de la compañía, el Guadalupe, equipadísimo, pero nada, la cama amarrada, todo roto, todo un desastre. Solo una cosa no se me desprendía, que yo por cierto le decía a Deep Sama, al radiotelegrafista, que era sirio, era de origen, no mentira, Deep Sama era cristiano, el que era maometano era el iraquí. Yo tenía una Virgen del Carmen que todavía conservo conmigo, la tuve siempre, me la regaló mi padre cuando empecé, es mi amuleto, vaya, todavía la tengo en mi mesa de noche, y yo en cada barco que iba la pegaba con Bunitex, ¿sabes? Y entonces yo le decía al moro, bueno, al moro porque decíamos moro, bueno, está, mira, fíjate, a ver si Mahoma aguanta lo de este, porque él se pone hecho el diablo por lo de la imagen. Él, de alguna forma, él me enseñó un poco del Islam, por eso yo cuando oigo todas estas cosas del Islam, no tiene nada que ver el Islam de esta gente con lo que él me contaba. Islam efectivamente es amor, y de alguna forma nuestras religiones estuvieron juntas hasta Abraham más o menos. Entonces, es verdad que Jesucristo lo que Dios, el Dios de ellos, el Dios nuestro, el único Dios, prohibió que hicieran imagen de él, es verdad, se lo dijo a Moisés, dice, no harás imagen de mí. Y él dice que por qué los cristianos hacemos tal, y dice que por qué la Virgen. Y yo le decía, pues la madre, para la Virgen del Carmen, la que protege, va a ser la que protege. Tal. Y entonces yo, cuando el temporal que rompía todo, estaba todo en el suelo, todo, bueno, yo me acuerdo de traerle mi camarote y decirle, mira, ahí está, y decía, y verdad, la tenía pegada con Bunitex. Cada vez que cambiaba de barco, la desprendía y la llevaba conmigo. Y hoy la tengo en mi mesa de noche, que por cierto, también como anécdota, por eso mi vida está llena de anécdotas, algún día tendré que contarla. Tantos años conmigo la Virgen, tantos temporales, tantos mar, tantos balances, nunca se cayó. Eso. Bueno, pues el año pasado, la tengo en mi mesa de noche, el año pasado, limpiando la mesa de noche, mi esposa, pum, me la tira y le rompe la cabeza al chiquillo. Ay, coño. Cogí la cabeza al chiquillo, se la puse y ahora tiene tortícolis, porque se me quedó así el chiquillo. Y está la Virgen del Carmen mirando al niño, pero el niño ahí mirando así con un dolor de cuello que no se aclara. Pero bueno, es mi Virgen y está conmigo allí, porque de alguna forma yo la nombro en uno de los cuentos, hablo de la Virgen, de mi Virgen del Carmen, ¿no? Le pongo, invento cosas que me pasaron con ella, por ejemplo esto, lo que pasa es que yo lo novelo para hacerlo cuento. ¿Qué tiempo lleva a pasar embarcado sin pisar tierra? Cuando fuimos a América, quizás seguido, sin pisar tierra, tierra no de vacaciones me refiero, porque yo llegaba, estaba 2 días y después salíamos, cuando íbamos a América, pues 12 días, una cosa así, no estábamos más, 12, sí, 15 días a lo mejor sí, pero estábamos pero sin pisar tierra prácticamente, voy a decir una cosa simpática,
cuando estábamos en la línea de Sevilla, estábamos en línea rápida, a veces me metía en el camarote y no sabía si estaba subiendo o bajando. Yo decía, voy para Sevilla. Sí, porque llegábamos a Las Palmas, por ejemplo, a las 3 de la tarde, cargábamos el plátano, a las 8 de la noche para Sevilla, llegábamos a Sevilla, 12 de la noche de 2 días después, descargábamos para Las Palmas. Entonces no nos daba tiempo, bueno, yo no salía a tierra, yo vivía en Telde y yo no salía. Entonces, por eso de tanto subir, bajar, subir, eso le ocurre mucho también. Me han dicho, yo no he navegado aquí entre islas, pero mis amigos aquí, los que navegan en armas y eso, me dicen que muchas veces se quedan, espera, voy para Tenerife o vengo, sí. Si estás en el camarote y entonces, claro, como haces tantas entradas y salidas, y eso me pasaba a mí en la línea de Sevilla, que era agotadora, eran 4 meses, pero que cansaba más que cuando íbamos a América o cuando íbamos para allá, para Asia, cansaba mucho más, porque es que en la mar, una vez estás navegando, la verdad es que está todo organizado, está todo muy... No se trabaja de trabajo físico, el trabajo, sobre todo para la última etapa mía, que fue el primer oficial, duro fue en tierra, ¿no? Tenía que preparar la estabilidad del barco, es que el primer oficial en realidad es el amo del barco, eres el jefe de personal, toda la responsabilidad del barco, porque el capitán es el capitán que está para eso, para que tú vayas allí, es como digamos el rey de España y el presidente del gobierno, ¿no? Don Julio González, su vida también está vinculada a la escritura y también a miles de personas hoy en día que han leído sus libros. ¿Qué han significado para usted? Bueno, yo estábamos hablando de un marino, pero tengo que decir que yo soy un escritor frustrado. Siempre me gustó. Entonces, a mí que tanto me gusta hablar, además yo tengo un poema que se llama así, a mí que tanto me gusta hablar, se lo dedico a mi madre, pues yo que tanto me gusta hablar, las personas que hablamos mucho, en realidad somos comunicadores y necesitamos constantemente hablar, como no tenemos un sufridor, como en este caso, hoy te tengo a ti, bueno, buscamos sufridores imaginarios. Entonces, nos gusta escribir. Normalmente todos los escritores son grandes habladores. Hay también pensadores, pero el pensador es porque a lo mejor no tiene la oportunidad de hablar. Pero las personas, como yo, que necesitan expresar, ya te dije que el día que me muera, a mí me gustaría que me enterrara en el Roque de Gando, y te dije los motivos, ¿no? Uno es porque quiero estar cerca del mar, en tierra sí, porque yo soy de tierra, no cabe duda, pero cerca del mar, pero sobre todo es porque el ruido de los aviones no me deje descansar, ¿sabes? Me tenga despierta de alguna forma, decirle, jodido, ¿no? ¿Cuál fue su primer libro de estos que tenemos aquí? Bueno, mi primer libro es todos los libros también están cargados de anécdotas. Este es el primer libro, se llama Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad. Este fue publicado en el año 2000, pero es curioso porque empecé 5 años antes de hacerlo, ya navegando, empecé a hacerlo navegando y navegando y lo paré. Y luego, estando no sé si se cumplía, y paré una serie de folios, y no sé si se cumplía el 100 aniversario o el 90, algo del Puerto de la Luz. El caso que una reunión que teníamos la Fundación Puerto de Las Palmas, alguien dice, Luis Hernández era el presidente, oye, sería buena cosa encargarle a un escritor un libro sobre la historia del puerto y eso. Y, sí, vale. ¿Dónde está el escritor? Y empezamos a buscar un escritor. Y entonces Juan Pérez, el director de la terminal esta que vemos aquí, el de las contenedores de Juan de Opsa, dice, oye, Julio está escribiendo un libro sobre... Claro, él navegó conmigo. Digo, hombre, pero eso está ya perdido, además que yo no soy un escritor para hacer un libro. Y dice, sí, hombre, total, que tanto me animaron que me vi sentado, pero claro, había que entregarlo en febrero y estábamos en noviembre. Esto hay que escribir un libro, necesita mucho estudio, yo no nací sabiendo, yo estudio por las noches. Y entonces me dediqué a estudiar, no me dio tiempo de tirarlo en febrero, pero le cogí tanto el gustillo a la cosa, lo terminé en junio. Y viene la otra curiosidad, que siendo un libro dedicado a la ciudad de Las Palmas y a nuestro puerto, lo presenté en Barcelona. Y en Barcelona, ni siquiera los catalanes, sino en la Feria Internacional de la Logística. Y a pesar de que era para choris, para extranjeros, para guiris, como dicen ustedes ahora, para tal, los 1000 libros que se sacaron se vendieron todos. Mentira, se regalaron. Porque esta fue un libro financiado por el Grupo Boluda, por Don Vicente, entonces yo no vivía de eso y tuvo el gran acierto de regalar libros. Se regalaron 1000 libros, hoy se venden, pero entonces se regalaron 1000 libros. Y ya con su experiencia, ¿a qué se tiene más miedo? ¿A ese primer libro o a los siguientes por la exigencia del lector? Fíjate, pues me alegro, como dice, me alegro porque ella se pregunta, ¿sabes? Porque cuando yo este libro, que como digo, me costó 5 años más 6 años, al día siguiente de haber presentado en Barcelona el libro, vino un señor catedrático de Derecho Marítimo de la Universidad de Barcelona
que quería conocerme porque había ojeado el libro esa noche y que le había encantado y que si tenía otras obras. Y entonces, no, mira, yo soy marino, yo no, tal, es que este libro, pues tardé 5 años en hacerlo. Y, oye, pero es que me encanta la forma, tal, porque yo conocía Las Palmas, pero lo han dado. La verdad que el libro está lleno de fotografías antiguas y es muy suave, ¿no? Me encanta. Y entonces me dice, bueno, Julio, ¿y para cuándo el segundo? Digo, no, hombre, no. Si en este tardé 7 años, imagínate el segundo. Manu dice, no, esto es fácil. Dice, yo hice un libro de mi tesis doctoral. Dice, y mira, y sin darme cuenta, ya llevo 3. Digo, no, pero yo no, porque yo he tardado mucho. Bueno, dice, no te olvides que escribir un libro es como montar en bicicleta. Lo importante es mantener el equilibrio, después es darle los pedales nada más. Bueno, pues me quedé con aquella tecla, y ¿qué le iba a decir? Que unos años más tarde, mentira, 2 años más tarde, aparece Cuentos, Refranes y Poemas de la Mar, que es un libro donde cuento anécdotas que me han ocurrido a mí, otras oídas. Son anécdotas, historias de la mar, noveladas, otras más reales, pero bueno, también lleno de fotografías. 2 años más tarde, porque yo voy de 2 años en 2 años, 2 años más tarde me olvido de la historia y me voy a la novela, y entonces hago mi primera novela, La Maldición del Negro, que aunque es una novela que tiene una carga histórica importante, porque habla de la ciudad de Las Palmas, pero bueno, es una novela con una maldición. Bueno, esta novela gustó tanto, y como la terminé de una forma muy cruel, porque yo normalmente siempre le dejo abierto un poco a que el lector, de alguna forma, no quiero decir el final, pero sí le digo más o menos así, ese detalle lo dejo para usted, el lector, para que lo averigüe, ¿no? De alguna forma mato, entonces casi me obligó a hacer la otra, y entonces hice la continuación de La Maldición del Negro, que es con La Marea Baja. Digamos que es la continuación de La Maldición del Negro. También habla de una familia de marinos. Bueno, comprenderán que todos mis libros siempre es la mar, está presente, siempre, la mar, no hay otra cosa. Tiene que ser que no entiendo de otra cosa, poco de política o poco, o mucho, porque hoy entiende todo el mundo política. Está hasta Podemos, te lo digo a ti por la coleta, es que el cámara no se ve, pero tiene coleta, ¿no? Bueno, pues con La Marea Baja es mi segunda, digamos, en novela. También ha tenido mucho éxito, ya también lleva una segunda edición. Y luego, 2 años después, porque como digo, voy de 2 años en 2 años, pues esto fue casi por un encargo en principio, casi por... alguien me dijo de un astillero, ¿tú serías capaz de escribir un libro sobre los astilleros? Sobre los astilleros, bueno, pero yo pregunté, ¿son astilleros o no? Los astilleros tienen un principio, que son los carpinteros de Rivera, y dice, eso, y eso sí me gustaba, porque volvemos a mi infancia. Yo en la playa de Menenara recuerdo a Maestro Cristóbal, y hablaba así, por eso me digo Maestro Cristóbal, ¿no? Le faltaba la nariz, hablaba fañoso. Yo me quedaba maravillado como aquel hombre era capaz de un trozo de madera sacar un barco. Me acuerdo de aquello de, Maestro Cristóbal, ¿dónde estudió usted? Dice, no, los maestros de Rivera no estudiamos, somos artistas. Y es verdad. Entonces yo me dediqué a estudiar los carpinteros de Rivera y astilleros en Gran Canaria, y me apasiona. Empecé casi un poco como, digamos, era un encargo prácticamente, porque me decía, oye, haz lo que nosotros lo publicamos. Bueno, pero me apasiona cuando empiezo a descubrir, sobre todo por la parte de Colón, y voy a aprovechar ahora aquí cuando todo el mundo en Gran Canaria, o todo el mundo en Canarias, sabe, o por lo menos lo dice, que Colón escaló en Gran Canaria, pero no porque diga allí en la iglesia aquella de San Antonio, Colón oró aquí. Colón oró aquí o no oró aquí, ¿no? Pero sin embargo yo sí demuestro aquí, porque lo he estudiado, lo encontré, que Colón sí repara una de sus naves, y concretamente en la bahía de Agando, Entonces, eso me llenó de alegría al saber que efectivamente por fin descubrí que Colón sí repara una de sus naves en el viaje, el primero, el que descubre, en el descubrimiento, y que además está la isla de Gran Canaria presente. Por eso me trae la idea de que esa digamos, deuda histórica que tenemos con la isla de Gran Canaria, o tienen con la isla de Gran Canaria los historiadores, es nombrar que la isla de Gran Canaria sea nombrada por derecho Isla Colombina, porque el descubrimiento no empieza en La Gomera, empieza en Gran Canaria, reparando la nave. Es más, otra de las cosas que no lo sabe, no solo Colón repara una de sus naves, concretamente la Pinta, que la comandaba uno de los hermanos Pinzones, sino que además cambia el velamen de la que se llamó Santa María después, que en principio no se llamaba Santa María, también cambió el velamen. Y yo antes le hacía a nuestro amigo el chiste
que cuando yo descubro, y digo descubro porque sí, porque fue un descubrimiento, por las noches mirando allí entre los papeles del almirante, él habla de que necesitó cambiar el velamen completo. Y yo me preguntaba, ¿y dónde conseguiría la tela? Porque lo del Corte Inglés hasta el siglo XX no pareció, ¿no? Entonces, pero en fin, cambió el velamen también. De aquí parte para La Gomera, por cierto, haciendo una escala previa que tampoco parece que nuestros historiadores, especialmente los de aquella isla, los de Tenerife, no quieren reconocer, hace una escala en el oasis de Maspalomas, toma agua, dátiles, en fin, él habla de una serie de cosas, continúa para La Gomera y de ahí sí, de ahí parte ya después para América. Pero el descubrimiento, ¿dónde aparece? Si no hay reparación aquí, el barco no puede seguir para América. Luego yo creo que en justicia la isla de Gran Canaria debe ser nombrada ya, y lo reivindico, y que si alguna autoridad me está oyendo, debe ser nombrada Isla Colombina porque le corresponde. Si alguien quiere adquirir alguno de sus libros, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, mis libros se supone que están en todo. Tengo que dar un nombre comercial. Todo el mundo dice el Corte Inglés. Pues precisamente en el Corte Inglés hay que pedirlo siempre. Pero bueno, cualquier librería, concretamente en Telde, sé que se puede dar los nombres. Sí, no hay ningún problema. Sé que en la librería Cruz está, en Ancite está. Bueno, este concretamente lo tiene ahora en la Real Económica Amigos del País, aquí en la calle Mendizábal, lo tienen. Pero aquí en Las Palmas, bueno, el Corte Inglés, lo que pasa es que ellos a lo mejor no lo tienen allí, pero el libro técnico creo que lo tiene, sí. Gabón, en fin, todos los libros por ahí. Los que son más complicados de obtener, y es una pena porque son muy bonitos, son estos porque estos son de una editorial de Barcelona, Marge Book. Entonces, aunque por ejemplo el Corte Inglés sí se los pide y se lo trae, pero yo, si alguien quiere obtener que además es un libro divertidísimo, este es un poco caro, hay que decirlo, un poco caro. Ahora voy a hablar una cosa de los caros y los baratos. Sí, que quiero dejarlo, eso sí quiero dejarlo claro, sobre todo a Montoro, si me está oyendo. Este es un libro caro, pero es que bueno, está lleno de anécdotas simpaticísimas, porque como digo, en la mar las historias pasan a cuentos, y después las cuentos anécdotas, y pasan cosas curiosísimas. Yo antes conté el cuento del cofre, ¿no? Pero podía contar el que intentó ordeñar, bueno, eran 7 toros, pero el pobre no lo sabía, él era de noche y pensaba que eran vacas, ¿sí? Estos cuentos reales, ¿no? Que venían las vacas en eso y se ordeñaban, y mandaron a un marinero que no había visto la carga, mandaron a ordeñar por la noche, el pobre hombre a oscuras, imagínate, tocando, y no logró ordeñarlo, ¿no? Y aquello fue un chiste de espanto, pero cómo se vengó el marinero después del contramaestre que lo mandó. En fin, son anécdotas de la mar, y para un isleño hablo muchas cosas. Por cierto, tengo muchos cuentos de aquí, de nuestras islas, de Melenara, tengo cuentos fabulosos, ¿no? Pero para reventarse. Este es muy bonito. Este hay que pedirlo a Marge Book, a Barcelona. O bien, en el Corte Inglés, el nombre es Cuento, Refrán y Poemas de la Mar, Julio González Padrón, Marge Book, y lo piden. En 24 horas, 48 horas se lo sirve. ¿Qué nos iba a decir de lo barato y lo caro? Sí, bueno, todo el mundo cuando habla Julio, yo tiene que ser que hasta para eso soy romántico. Soy el único escritor del mundo, que no gana un duro con los libros. Pero no porque lo diga, sino porque es verdad. Los primeros se regalaron, este y este se regalaron. Y los demás, y lo puedo demostrar, los escritores tenemos un 30%, bueno, mentira, menos el catalán me iba a dar un 7%. Pero bueno, los escritores tenemos un 30% de nuestros libros. El 30% en un libro que vale, por ejemplo, como este, que vale 15 euros, pues no se lo costará, 4 euros. Y como decía, que iba a decir un chiste, pero no lo puedo decir porque esto es público. Yo por 4 euros no me vuelvo loco. Mi verdadero 4 euros es la satisfacción que tú lo leas y me digas, Julio, leí tu libro y me gustó. Entonces yo he renunciado a mis 4 euros para que el libro se venda más barato. Entonces, señor Montoro, los libros míos no tienen precio. Y ahora, sí, uno, concretamente este, que tengo que decirle que ya está la segunda. Este se presentó en Madrid, nos lo presentó el Ministerio de Industria, el ministro don José Manuel Soria, al tratarse pues de un libro, de hecho el prólogo de él, al tratarse de un libro de industria, pues nos lo presentó él, ya ha tenido mucha repercusión y se ha agotado ya la primera edición, ya está la segunda en la calle, y tengo que decir que este cuesta 10 euros nada más, 10, por lo mismo, porque esos 4 euros sí se están cobrando, pero están yendo a una cuenta de una persona X que la necesitaba, X. Sí, porque tampoco yo no creo los chinitos, los negritos, ni esas cosas, no, yo creo una persona que le hace falta y se acabó. Y mañana me entero que ya está bien y se lo quito y se lo doy a otro, ¿sabes? Entonces, el que recoge, digamos, los beneficios de esto sabe dónde tienen que ingresar esos 4 euros. Y ahora viene una parte también de romanticismo. Quien está recibiendo los 4 euros no sabe que viene de los libros.
a ver si ahora voy a meter la pata y se va a enterar. Pues te quedas sin recibir más, ¿eh? Don Julio González Padrón, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo, pero a mí me gustaría hablar otro día con usted de los cambulloneros, de esa investigación que ha hecho, sí. de todo, y sé que es extenso, Sí, y sí, que nos sí. daría para hablar otro programa, Bueno, porque pues, también es muy interesante. Sí, pues mira qué bien, porque precisamente antes nombré a Juan Tomás Perdomo Moreno, que era el jefe de máquina del buque el Guadalupe, siempre lo digo como lo decían los ingleses. Y Juan Tomás, la casualidad que me llama esta mañana, me pasa un WhatsApp, y me dice: Julio, por lo visto son las fiestas de la isleta ahora, ¿quieres dar una conferencia sobre los cambulloneros a final de mes? Y yo le dije: bueno, hablar de los cambulloneros de la isleta es como... Pero después me quedé pensando, sí, voy a darla, y ahora sí por qué, siempre lo digo. Lo de los cambulloneros en Canarias le pasa un poco como a los cristianos, que todos somos cristianos, pero nadie ha leído la Biblia. Sí, nadie. Podía, en el idioma coloquial, diríamos, no tiene ni puta idea. Vaya. Entonces todo el mundo sabe con un cambullonero y tal, pero nadie sabe los orígenes, ni siquiera las teorías, las defensas. Entonces me hace ilusión, voy a dar sobre los hablamos un día, si le parece bien. Muy bien. Vale, perfecto. muchas gracias. Pues nada, a ti. Quiero yo un cambullonero que me tiene enamorada. Él quiere que yo le quiera, pero él no me quiere nada. Pero él no me quiere nada y me tiene enamorada. De la isleta al refugio, al muelle grande, al muelle grande. Son los hombres valientes, que Dios los guarde, que Dios los guarde, que Dios los guarde.